Hola a todos y todas, bienvenidos a mi canal, soy Andrea y hoy día un jueves de videín. Ya no es como que todos los jueves de videín, sino por ahí quizás lo hagamos 2 veces al mes, pero con contenido súper valioso, así que no te olvides de dar un super mega like y compartirlo. Y ahora sí vamos a ver el tema de 5 secretos para generar dinero en ilustración, que yo sé que a ti te va a gustar muchísimo. Quizás no sea un secreto para muchos porque está en todos lados. Para poder aprovechar esa pócima y dirás cómo. Hago prints, pero eso lo hacen todos, ¿cierto? Y es genial porque puedes vender. Ah, ok. Pero aquí no todos venden y me incluyo porque al principio, en los primeros prints, no vendía en esa etapa del todo al comienzo. Pero si haces algo novedoso con ellos, por ejemplo, no sé, sacar el print, pero a la vez si compras ese print puedes entrar a un sorteo exclusivo, o por ahí que compras el print y a la vez te viene con un golden ticket, que ese golden ticket puede tener, no sé, cosas valiosas para estas personas que compren ese print, o que venga con un código QR para utilizarlo en una aplicación X, no sé, algo de creatividad por ahí que tú puedas colocar y que por ahí también a la vez tenga un descuento para tu próxima venta, etc. Es decir, no basta con vender solamente estas geniales ilustraciones, sino que necesitas esta estrategia de creatividad. Ingresos pasivos es hacer un trabajo por un determinado tiempo, das ese esfuerzo quizás por un mes, pero a la vez eso después te va a generar rentas, te va a generar, como se dice, dinero en un proceso automático. Podrás ganar por tus ventas online. Por ejemplo, puedes sacar un fanzine ilustrado, puedes sacar un ebook sobre tus ilustraciones, todo virtual, o quizás un paquete de tutoriales, y puedes generar muchas formas de dinero a través de lo que tú sabes hacer con la ilustración, y esto en ingresos pasivos. En cambio, un ingreso activo necesitas estar trabajando día a día. ¿Y qué pasa si te enfermas? Pues no vas a poder seguir trabajando, por ende no vas a poder generar un ingreso. En cambio, el ingreso pasivo ya está ahí, ya está ese proceso que es automático, ya lo hiciste. Vas a generar dinero a través de ese producto de ilustración. Y antes de terminar el video, no te olvides de darle un super mega like, compartirlo para que este video llegue a muchísimas personas y pueda haber contenido como este en el canal, porque de esa manera apoyas un montón y sobre todo con los comentarios que son súper valiosos. Así que seguimos. Los talleres y cursos online pueden ser ingresos pasivos, semipasivos o ingresos activos, depende del proceso en el que tú lo manejes. Pero hoy en día muchos ilustradores generan talleres, cursos online, a través de todos los trucos que saben, a través de todas estas habilidades que han adquirido durante todos estos años, y lo pueden enseñar en esos talleres o cursos online. Por ejemplo, si eres experto en wash, o eres experto en acuarela, o sabes muy bien el desbloqueo creativo, o por ahí sabes muy bien la parte del estilo en ilustración, puedes hacer tus talleres, y sobre todo ahora más que nunca que estamos confinados, y estos talleres ahora y cursos se dan virtualmente, se dan online. Entonces tenemos que ir adaptándonos también a esta nueva normalidad que prácticamente va a ser de esa manera, lo más probable. Muy poco quizás por ahí sea presencial, pero ahora todo va a ser online. Mostrar lo que haces y venderlo. Esta es otra forma de generar dinero y por ahí quizás no se han dado cuenta, quizás otros sí. Primero es generar todo este contenido en redes donde está el mayor potencial. Por ejemplo, tenemos el ilustrador Ross Draw. Él lo que hizo en redes fue enseñar lo que más sabe hacer, lo que es ilustrar, ilustra genial personajes. Y de acuerdo a ello sacó su book, su libro de ilustraciones. También sacó muchísimo merchandising y vive de ello. También está a la ilustradora Cacnic Studios, que deben conocerla, que también sube videos en YouTube sobre los procesos de doodle, sobre todo su merchandising, y esto es súper una estrategia muy buena el mostrar lo que haces a través de videos, reels, y sobre todo que también ella está en esta nueva red social TikTok y muestra cada empaque que hace, cada ilustración, cada proceso, y eso es muy bueno. Siempre mostrar lo que haces te va a generar también muchas ventas en tus productos, en los servicios que tú des como ilustrador o como ilustradora.
Muchos ilustradores hacen ello de una forma sencilla, quizás con blog, mostrar su día a día, quizás con algún video del proceso de sus dibujos, ilustraciones, personajes, y de ahí después sacar su guía de dibujos, por ejemplo, de cómo dibujar ojos o cómo empezar en la ilustración, toda una guía completa. Siempre muestra lo mejor que sabes hacer como ilustrador, como ilustradora, y a partir de ello vas a poder generar tu producto. Materiales Shock. Lo llamo de esta manera porque funciona tal cual. Es decir, eres experto o experta en alguna técnica de ilustración, por ejemplo en acuarelas. Te encanta probar muchos materiales de esa técnica de acuarela. Entonces te vas convirtiendo, como se dice, en un catador de vinos, por así decirlo, pero en este caso te conviertes en una probadora de materiales de arte. En este caso, quizás experta en wash o en acuarela. Y a partir de todos estos materiales que paras probando en tus posts de Instagram, en Facebook, en Reels, en TikTok, en la red social favorita que tú te encuentres y muestres y te vaya súper bien ahí, pues a partir de ello puedes generar tu propia tienda online de esos materiales. Muchos ilustradores se paran dedicando ahora a esto. También hay diseñadores que muestran sus materiales, por ejemplo, de acuarela, por ejemplo, de plumones, de lettering, etc. Entonces van sacando su tienda online de estos materiales que prueban y recomiendan a las personas. Quizás en ese país no vendan esos materiales y tú los importes de otro país y los puedas vender aquí en tu propia región. Entonces esta es otra forma más de poder generar dinero a través de la ilustración y a través de estos materiales de arte.